¿Qué son los conceptos jurídicos? Es todo aquel concepto que pretende explicar de manera sencilla y precisa la teoría del derecho y lo que engloba tales como son el acto y hecho jurídico, derecho y deber subjetivo, sanción, entre otras que deben estar en el ordenamiento jurídico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre el hecho y el acto jurídico? El hecho jurídico es cualquier acto que tenga relación con alguna situación jurídica. Viéndolo desde un enfoque más ligado a la materia jurídica, no todos los hechos son hechos jurídicos, son los que tengan una consecuencia jurídica, sancionable o en cualquiera existan consecuencias jurídicas. Estos hechos se ven en el derecho público y privado. Estos hechos llegan a ser acciones que tienen consecuencias jurídicas, pero no tienen como elemento principal la voluntad humana de conseguir la consecuencia jurídica. En tal caso, llegarían a ser, por ejemplo, el nacimiento de un bebé o un accidente de tránsito. Los hechos jurídicos se dividen en dos: los hechos jurídicos naturales. Estos llegarían a ser hechos donde no interfiere la mano del hombre. Son independientes a la voluntad del hombre y mayormente pueden ser desastres naturales, huracanes, lluvias, etc. Por otro lado, tenemos los hechos jurídicos humanos, que son aquellos que provienen del hombre o tienen la interferencia de la mano del hombre en los actos. Estos hechos pueden ser voluntarios e involuntarios. Como se dijo anteriormente, podría ser un accidente de tránsito o cualquiera de ellos. Dándonos un enfoque más sobre los hechos jurídicos naturales, estos que ocurren por fuerza mayor o en caso fortuito, son causados por la fuerza mayor, nos referimos a que trata de hechos que no se pueden evitar o repeler. Estos llegan a ser los desastres naturales. Al hablar de un hecho jurídico natural, pero en caso fortuito, nos referimos a más lo que es la suerte. Al hablar del caso fortuito nos referimos más a lo que es la suerte del hombre, como por ejemplo puede ser un accidente de tránsito que tiene como resultado la muerte de un transeúnte. Podemos ver que el hombre es impotente ante la fuerza mayor y el caso fortuito. Sin embargo, se puede restringir o limitar el área de responsabilidad que producen los hechos. Las principales consecuencias de los hechos jurídicos de la naturaleza es que causan daño o hacen imposible el cumplimiento de una obligación, lo cual provoca efectos jurídicos en ciertos casos. Por eso es importante analizar cada caso particular. Un ejemplo de ello puede ser el siguiente. Se puede ver en la gráfica. Ahora, al referirnos a los hechos jurídicos humanos, están los hechos jurídicos humanos voluntarios, hechos donde el autor desea la realización de la acción, pero su intención no es generar consecuencia jurídica. Estos hechos jurídicos voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos. En el caso de que sean lícitos, son actos realizados conforme a la ley sin intención de generar consecuencia jurídica. Cuando hablamos de hechos jurídicos humanos voluntarios ilícitos, son aquellos actos que van en contra de las leyes, independientemente de que el autor de los hechos haya tenido la intención de ocasionar consecuencias jurídicas o no. Ahora veremos lo que son los actos jurídicos. El acto jurídico es la manifestación expresada o tácita de la voluntad realizada con la intención de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, las cuales son reconocidas por ley. Estos actos jurídicos tienen una clasificación: los actos jurídicos negativos y positivos. Estos son actos que se optan según indique la situación, ya sea la realización u omisión de una situación jurídica. Después tenemos los actos jurídicos bilaterales y unilaterales. Los actos jurídicos son unilaterales o bilaterales debido a que, cuando basta para formarlos, la voluntad de una sola persona, pero cuando hablamos de bilaterales, necesita el consentimiento de una o más personas. Los actos jurídicos entre vivos y de última voluntad. Se clasifican los actos jurídicos de intervivos y de última voluntad o mortis causa. Los segundos son aquellos que no producen efectos, sino después del fallecimiento de la persona o de cuya voluntad emanan. El ejemplo más claro es nuevamente el testamento. En cuanto a los primeros, su eficacia no depende lógicamente del fallecimiento de un autor. Estos son y constituyen la regla general, por ejemplo, la compra y venta. Actos jurídicos onerosos y gratuitos. Son actos onerosos porque beneficia a ambas partes y actos gratuitos porque solo uno es el beneficiario. Actos jurídicos formales y no formales. Son formales aquellos donde la ley se exige en determinada forma y no carecen de validez.
Los actos jurídicos patrimoniales y expatrimoniales. Los patrimoniales tienen por objeto el interés del orden económico, el contrato, el testamento, etc. Los expatrimoniales tienen un interés extraeconómico, por ejemplo sería el matrimonio y la adopción. Actos jurídicos de administración y disposición. Los actos jurídicos de administración son aquellos donde se mantiene el patrimonio, lo conserva. De disposición es donde se llega a alterar el patrimonio, dependiendo de ellos. La relación jurídica. Podemos ver en la relación jurídica sus elementos. El principal rasgo de las relaciones jurídicas es que tienen lugar entre sujetos, nunca entre objetos, como así ocurre con las relaciones del derecho. Como primer elemento del derecho está sujeto y se representa de la siguiente manera. Primero está el sujeto activo, quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación, ya sea de pago o de otra naturaleza. Sujeto pasivo es quien depende la persona obligada por ley a cumplir un acuerdo o previo actuar de una manera determinada. Objeto y causa jurídica. El objeto es la presentación que debe satisfacer el deudor a favor del acreedor. La causa son los hechos o actuar jurídico de aquellos acontecimientos con virtualidad de producir efectos jurídicos, en cuanto son generados de derechos y obligaciones para partes beneficiarias. Estos acontecimientos, según sea de su índole, determina el carácter de la relación jurídica. Derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo se refiere a un conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que poseen los individuos. Se sustentan en cualquier razón admisible del derecho como la naturaleza, el acuerdo mutuo, contratos o el ordenamiento jurídico, derechos objetivos. También podemos hablar sobre las teorías hechas para describir el derecho subjetivo. Teorías de la voluntad. Dentro del derecho subjetivo es el poder de señorío de la voluntad conferido en el orden jurídico. Teorías del interés. Manifiesta el interés del hombre o de un grupo de hombres jurídicamente protegido por medio del poder. Reconocía una voluntad de representarlo y de defenderlo. Teorías eclesiásticas. Es el interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual. Teoría negativista. Llegaron a ser situaciones activas o pasivas de una persona respecto a la regla. Teoría normativista. Llega a ser donde una persona presupone el deber jurídico de la otra. Continuando la clasificación del derecho subjetivo, públicos y privados. Derecho subjetivo público. Se considera lo que llega a adquirir el individuo, es decir, llega a tener acceso a la jurisdicción, constituciones, podría ser un juez, comúnmente son los asegura a todo ser humano su existencia e integridad y le dotan una margen de libre arbitrio para el desarrollo pleno de su personalidad. Derecho subjetivo privado. Son lo que posee un particular como subjetivo activo frente a los deberes de otros particulares, incluso el Estado cuando actúa con una persona de derecho privado. Continuando, podemos hablar de los derechos de las personas. Se clasifican en los derechos subjetivos, absolutos, privados, extrapatrimoniales, que posee toda persona por ser tal y que garantiza su tutela y protección de los bienes jurídicos inmersos en el ser humano, por ser la vida, la integridad física, el nombre, el domicilio, la correspondencia, etc. Derechos reales son aquellas que regulan los diversos grados de dominio en las personas pueden ejercer sobre los bienes. Derechos intelectuales son aquellos que permiten el gozo a la disposición de una creación mentalmente autoritaria. Continuando, la defensa de los derechos, la acción procesal, poder jurídico que tiene todos sujetos del derecho, consistente en la facultad de acudir ante los órganos de jurisdicción, exponiendo sus pretensiones, formulando la petición que afirma como correspondiente de su derecho vulnerado. Características: autónomo porque es independiente de los derechos subjetivos.
Ejemplo, derecho a la propiedad. Consecuentemente, a la acción tiene el carácter instrumental porque se concreta a través de la protección del hombre. Protección, petición. Universal como él ejerce frente al juez. También, continuando, podemos hablar sobre el deber jurídico. Conexiones con el derecho subjetivo. Toda norma se desprende de una facultad concedida a un sujeto pretensor por constituye el derecho subjetivo y una obligación a carga del sujeto obligado. Esta obligación es la que constituye el deber jurídico. Como dice, la sanción, podemos hablar sobre la sanción. La sanción y sus propiedades es el hecho positivo o negativo impuesto a la obligación a una medida de la fuerza como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico. Consecuencia jurídica que en el incumplimiento de un deber produce la relación con el obligado. Se ejerce una autoridad competente en una consecuencia de una conducta negativa. ¿Qué es la coacción? Es la sanción determinada a quien comete una falta negativa. La coacción es la ejecución forzada de la sanción en la que ya anteriormente había sido ejecutada una corrección y no siendo cumplida. Se amplía la coacción a amenazas. Clasificaciones de sanciones. Sanciones penales, sanciones civiles. En las sanciones penales llega la pena de muerte y prisión multa, y en las sanciones civiles la ejecución forzada de bienes del deudor. La pena. La pena es la consecuencia jurídica del delito. Se puede definir como una pena como la privación de un bien impuesto de virtud en un proceso de responsable de una infracción prevista en la ley. Se impone mediante un proceso y con arreglo de causas, normas absolutamente predeterminante. Como dicen, la pena puede acusar por una persona que cometió el delito y llega a su sanción. Y también podemos hablar sobre la sanción premial, que es la incentivación ciudadana del contrato. Continuando, antes de terminar la explicación que voy a dar, la clasificación de sanciones, continuando, una de las distinciones más corrientes individuos de las sanciones en penales y civiles. La sanción penal, como les estaba queriendo explicar, es como la pena de muerte, la prisión, la multa no tienen caracteres resarcitivo del daño ocasionando a la víctima del delito. Hay casos en el que se aplican sanciones por delitos en los que no existe ni siquiera el daño, como los que solo alcanzan el grado de tentativa. Por lo menos no tienen, no tienen una relación calculable con el mismo. Se les suele atribuir, según la política penal seguida, diferentes fines en el castigo del delincuente, su corrección, la prevención general y especial, etc. En nuestro derecho, en fin, es solo el prevención. Sanciones civiles se suelen reducir en un acto correctivo típico: la ejecución forzada de bienes del deudor. El deudor que no paga su deuda pendiente forza diversas consecuencias por su incumplimiento, pero en última instancia se lo priva en ciertos bienes materiales que son vendidos en una subasta pública. Depriva ciertos bienes materiales para satisfacer los derechos del acreedor. Pero no es la falta la única sanción civil. Existen otras como la declaración de nulidad del acto, el pago de una indemnización resarcitorias, la entrega de la cosa y el desalojo de un inmueble, etc.